Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. En el episodio de hoy me voy a referir a las áreas de descanso dentro del entorno urbano, haciendo referencia a la accesibilidad y a la inclusión. Y algo que tenemos que tener en cuenta que cuando nos referimos a accesibilidad, vamos a considerar la física, la sensorial y la cognitiva, pero no solo del área verde, de esa plaza, de ese parque, sino que tendríamos que considerarla a nivel general. Es decir, podemos tener una plaza perfectamente diseñada, pero si la gente no puede llegar allí por problemas de accesibilidad, las barreras quedan fuera del análisis que te voy a presentar en este episodio. Pero antes de comenzar, te cuento que tengo en mi web, te voy a dejar de todos modos el enlace en la descripción, una guía gratuita para que descargues llamada Los 5 errores neurocientíficos en jardines sanadores. Y además, si lo que te comparto semana a semana es de tu interés, también podés registrarte en el mismo paso para recibir el boletín semanal con información ampliada de lo que se trata tanto en el podcast como en mis artículos de LinkedIn. Y ahora sí, entonces, comenzamos con el episodio de hoy, sectores de descanso accesibles e inclusivos en las áreas verdes. Cuando pensé en el tema de este episodio, se vinieron a mi mente las plazas y los parques que tengo aquí cerca de donde vivo y en plena ciudad. Allí, ubicadas en el corazón de nuestras comunidades, las áreas verdes sirven como un oasis urbano donde todos deberían encontrar un momento de paz, de conexión y de disfrute. En lo personal, me encanta sentarme en un banco a la sombra, en pleno verano, o disfrutar del tibio sol del invierno mientras comparto una charla o escucho el canto de las aves que encuentran en ese lugar alimento y refugio. En la búsqueda de un diseño verdaderamente inclusivo, las áreas de descanso no son simplemente añadidos. Son elementos fundamentales que invitan a la inclusión y a la accesibilidad, asegurando que las personas de todas las edades, habilidades y capacidades se sientan bienvenidas y puedan disfrutar por igual de la belleza de nuestro entorno natural y urbano. Me encanta poder decir que las áreas verdes, bien diseñadas, abrazan las diversidades, porque permiten interactuar con el entorno y fundirse en él. Como bien sabemos, una planta no juzga, no discrimina. Una flor regala sus colores y su perfume a quienes saben apreciarlas y se detienen en su vorágine diaria a disfrutarlas. Y para lograr esa pausa necesaria, las áreas de descanso son fundamentales, porque nos invitan a hacer un alto ahí, como en ese juego de la niñez. Un banco cómodo y bien ubicado es un llamado difícil de resistir. Ahora, me voy a poner un poquito técnico, comentando algunos de los aspectos a considerar en el diseño de estas zonas de descanso y de estancia, por si te ves en la necesidad de contar con alguno de estos datos de referencia. La creación de zonas de estancia accesibles permite a los usuarios y a sus acompañantes descansar y reponerse. Es crucial disponer de medidas de control climático como sombra, sol y protección contra el viento, especialmente en los meses más desfavorables, para asegurar siempre una estancia cómoda y placentera. De acuerdo con las regulaciones actuales, se deben establecer áreas de descanso cada 50 metros a lo largo de itinerarios peatonales accesibles, pero si las encuentras a distancias más cortas, seguro que va a ser mejor. El estudio de la población en torno a una plaza o un parque te va a ayudar a determinar si se requieren más o menos lugares de descanso o las características que deben reunir. Y hablando de características, empecemos con el mobiliario y accesorios adaptados. El mobiliario urbano, como bancos, papeleras, fuentes de agua potable y de aseos, debe ser accesible y seguro para todos. Los elementos deben evitar salientes, huecos, cantos vivos y superficies que puedan deslumbrar, garantizando la seguridad y comodidad de los usuarios. Veamos algunas características. Si pensamos en los bancos, estos deben tener un diseño ergonómico, con asientos de una altura y profundidad entre 40 y 45 centímetros, contar con reposabrazos
y respaldos de al menos 45 centímetros de altura. Cada grupo de bancos debe incluir al menos uno accesible, facilitando el descanso para personas con movilidad reducida. También deben contemplar el espacio para que una persona en silla de ruedas pueda sentarse a la par del banco y compartir el momento. Si nos referimos a las mesas de estancia, estas deben ofrecer un plano de trabajo con una anchura mínima de 80 centímetros y una altura máxima de 85 centímetros. Es importante que al menos un lado de la mesa tenga un espacio libre inferior para facilitar el acceso de la silla de ruedas. Cuando hablamos de las fuentes de agua potable, estas deben estar diseñadas para ser fácilmente accesibles, con bebederos situados a una altura entre 80 y 90 centímetros y mecanismos de accionamiento que puedan operarse con el puño o con el codo sin esfuerzo. Hay modelos de doble altura que permiten que niños y personas con movilidad reducida se puedan hidratar. En cuanto a las papeleras y los cestos de residuos, estas se deben situar de manera que sean accesibles desde los caminos sin obstruir la circulación, con la parte inferior de la boca de apertura situada entre 70 y 90 centímetros, y en el caso de tener mecanismos de apertura, este debe ser de fácil manejo y estar situado a una altura también comprendida entre los 70 centímetros y el 1,10 m. Cuando nos referimos a otro de los elementos dentro de un área verde, específicamente a aquellos de control climático, me remito a lo que te comentaba al principio de poder sentarte debajo de una sombra en verano, y es precisamente para resaltar la importancia de proteger a los usuarios de la sobreexposición a la radiación ultravioleta. Esto sugiere la necesidad de organizar las áreas de juego y de descanso de manera que se disponga de zonas de sombra instalando pérgolas, sombrillas de gran tamaño o árboles que puedan proporcionar refugio contra el sol, mejorando así la experiencia de los usuarios en los días más calurosos. En cuanto al agua, al vivir en una ciudad en la que se valora y se hace tributo a este recurso tan valioso, no puedo dejarlo de lado como un elemento que actúa como un buffer en la regulación de las temperaturas, la creación de microclimas y la humidificación del aire. Eso sí, el diseño debe ser sostenible integrando, en la medida de lo posible, sistema de recogida y reciclaje de agua de lluvia, por citar un solo ejemplo. Y luego tenemos en esta regulación o control climático nuestras infaltables plantas, en donde la selección y colocación de vegetación son aspectos cruciales para asegurar la estancia placentera. Se pueden colocar árboles con follaje perenne que brinden sombra todo el año en algunas áreas, y en otras podríamos optar por el follaje caduco y así esto permite disfrutar el sol en el invierno. Los árboles, los arbustos y las plantas ornamentales deben ser colocadas de tal manera que no obstruyan el paso ni la visión de los usuarios. Además de contribuir al control climático, la vegetación puede mejorar la calidad del aire y ofrecer un entorno más relajante y apto para las personas que desean escapar de la contaminación acústica. Y haciendo como una especie de resumen o de checklist de lo que tenemos que considerar dentro de las áreas de descanso, empecemos por la accesibilidad. Superficies. Los caminos y las áreas de descanso deben tener superficies duras y niveladas que sean fáciles de transitar para personas con movilidad reducida, para carritos de bebé y sillas de ruedas. Se recomienda entonces evitar el uso de grava o de césped, ya que pueden ser difíciles de manejar. Las rampas. Las áreas más elevadas o con diferencia de nivel deben tener rampas de acceso con una pendiente suave y, si requiere, barandas de seguridad. El mobiliario urbano, como bancos y mesas, debe tener una altura accesible y tener espacio suficiente para que las personas con silla de ruedas puedan maniobrar con facilidad. Los senderos se recomienda que tengan una pendiente menor al 5%. La sombra. Las áreas de descanso deben tener sombra natural o artificial para proteger a los visitantes del sol y de la lluvia. Cuando hablamos de inclusión, tenemos que asegurarnos de que haya variedad de asientos. Se debe ofrecer entonces una variedad para poder satisfacer las necesidades de diferentes usuarios. Esto incluye bancos con respaldo, bancos sin respaldo, sillas individuales y mesas con bancos. Luego tenemos espacios para grupos. Se deben proporcionar espacios para que los grupos puedan reunirse y sociabilizar.
Esto puede incluir mesas grandes, bancos circulares o áreas con césped. En cuanto al juego de los niños, los parques deben incluir áreas de juegos accesibles para niños de todas las capacidades. Si nos referimos a la información, tiene que ser también accesible, como por ejemplo con el empleo de mapas ápticos, de reglas, de baldosas podotáctiles, etc. Y para finalizar, vamos con unas últimas consideraciones adicionales. La seguridad. Las áreas de descanso deben estar bien iluminadas y tener buena visibilidad para garantizar la seguridad de los visitantes. El mantenimiento. Es importante mantener las áreas de descanso limpias y en buen estado para que sean atractivas y seguras para todos los usuarios. Y por último, la ubicación. Las áreas de descanso deben estar ubicadas estratégicamente en todo el parque para que sean fácilmente accesibles para todos sus visitantes. Y con esto llegamos al final de este episodio. Si hay algo que desees conocer, por favor déjame tu consulta para que yo después la pueda retomar en un futuro episodio. Y ahora sí, si el tema te gusta, te invito a comentarlo, a compartirlo, a que te suscribas al podcast si aún no lo has hecho. Y si querés aprender mucho más, podés adquirir alguno de mis libros o sumarte a alguno de los cursos, como por ejemplo el que daré para el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro en México, cuya fecha de inicio se ha trasladado por cuestiones administrativas al 18 de junio de 2026. Como siempre, encontrarás los enlaces en la descripción del presente episodio. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast que di a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.